Me encanta saber que creo en un Dios que es justo y amoroso. Dios no cambia. El amor y la justicia siempre van de la mano. El texto bíblico nos recuerda que el amor verdadero, el amor lo perdona todo. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo capítulo, una nueva lección de la Escuela Sabática Universitaria. Seguimos con este tema tan interesante de amor y justicia que estamos desarrollando durante todo el trimestre. Para empezar el programa de hoy, después de presentar a mis compañeros que están presentes, me gustaría lanzarles también una pregunta, y es la siguiente. Una pregunta de una breve respuesta. ¿No os parece contradictorio unir amor y justicia? Hola, mi nombre es Thaís Erazo y sucede que para mí no existe justicia sin amor. Hola, soy Cristóbal. Para mí es contradictorio si lo vemos desde la perspectiva del hombre, pero desde la perspectiva de Dios no es contradictorio. Mi nombre es Ruth Badilla y para mí es un balance ideal que necesitamos todas las personas. Muy bien, gracias por vuestra introducción también, que ya nos pone un poco en la línea, en el camino del desarrollo de esta semana. Me gustaría que antes de empezar la lección de este día, hiciéramos una oración como tenemos por costumbre. Claro que sí. Adelante. Vamos a orar. Gracias. Buen Dios, te damos muchas gracias por el privilegio de estar aquí juntos para repasar esta lección. Queremos pedirte que el Espíritu Santo nos acompañe, esté con nosotros y también con la audiencia que va a escuchar este repaso. Que sea una bendición para nuestras vidas y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto bíblico nos recuerda que el amor verdadero, el amor lo perdona todo. Pero la justicia siempre está presente. Y es más, la justicia está representada por una joven que en una mano tiene una espada y en la otra tiene una balanza, un equilibrio entre el amor y la justicia. Cuando nosotros aplicamos la justicia, también hay que decir que a veces no está muy cercano el amor con nuestra justicia. Tal vez porque el mundo en el que vivimos es injusto, no sé cómo lo veis. ¿Qué diferencia hay cuando aplica el amor y justicia, nos referimos a Dios, y cuando aplicamos el amor y la justicia y hablamos de nosotros? ¿Qué os parece? Pues a mí me parece muy interesante y quisiera opinar desde el rol que ocupo. Soy mamá y soy una maestra. Y a mí me toca muchas veces ser justa y también ser amorosa. Y en mi caso particular, que soy mamá sola, entonces hay casas donde dicen, bueno, su papá aplica la justicia y yo el amor, puede decir la mamá. A mí me toca aplicar las dos. Entonces, yo veo, por eso me parece que una no puede vivir sin la otra. Y también les enseño a mis hijos y a mis estudiantes que el hecho que los ame tanto no significa que voy a poner de lado lo justo. Y por supuesto, no puedo intentar ser justa sin aplicar amor porque no le encontrarían ellos sentido a la justicia. Y es que muchas veces en la vida práctica se confunde la justicia con el castigo. Ajá. Y a veces para castigar como que queremos dejar a un lado el amor. Y pasa mucho dentro de la paternidad. Es como, no, es que si lo quiere tiene que castigar y vamos distorsionando las cosas. Es que para nosotros es difícil combinar el amor y la justicia, porque la justicia de nosotros no es justa, no siempre. Pero la justicia de Dios, dice, es un Dios recto. La justicia de Dios no podemos disociar porque es parte de su carácter. Así como no podemos quitar el amor de Dios, no podemos quitar la justicia de Dios. Y cuando Él actúa como un todo, porque Él es único. En perfección, es verdadero, no se equivoca. Pero nosotros, como nos equivocamos, ni siempre nuestra aplicación de la justicia es lo mejor. A veces es mejor para mí, pero no para la persona
del otro lado, ¿no? Entonces, la verdad es algo que vamos aprendiendo con el pasar de tiempo a cómo aplicar la justicia y el amor con los ejemplos que fueron compartidos aquí en casa, con los padres, no solo del padre a los hijos, sino que también de los hijos, o sea, diría, en nuestras relaciones, tratar de combinar el amor y la justicia y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Es algo que necesitamos desarrollar todos los días. Y justamente Miqueas, el versículo que trae la lección, Miqueas 6:8, nos da la instrucción de que Dios espera de nosotros. Y son solo 3 cosas: practicar justicia, amar la bondad y andar humildemente con Dios. Yes. Van siempre de la mano. Pero, ¿y cuando esos 3 conceptos van separados? O sea, cuando se aplica justicia a una persona que se ha equivocado o que ha hecho mal algo conscientemente, porque ahí la justicia no es muy bien recibida y ahí se ve, esa persona ve poco amor en esa justicia. ¿Qué podríamos decir? Porque nosotros hemos visto en las lecciones de este trimestre que Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero me gusta que hoy nosotros también resaltemos ese carácter justo de Dios. Y yo insisto en el tema como mamá, y sé que me están viendo muchachos que son hijos, de repente no tienen hijos, no tienen familia, pero son hijos y saben que sus padres y los maestros, que los amamos mucho, queremos que ellos hagan las cosas bien. Y eso no significa que no los amemos. Entonces, yo no puedo separar el amor de la justicia de Dios. Hay un autor que me ha gustado siempre leer, el Dr. Dobson, y él tiene un libro que habla de eso, Disciplina con Amor, un libro muy significativo, me ayudó mucho a mí. ¿Y qué aprendo? Aprendo que va de la mano. Decía ahorita Ruth, que amemos, que seamos justos y que andemos con Dios. Y pudiéramos decirlo al revés, que andemos con Dios para amar y para poder ser justos. Yo añadiría la humildad. Y tenemos que ser conscientes que no siempre como humanos vamos a aplicar bien la justicia. Como padres, como maestros, a veces aplicamos mal. Pero si tenemos la capacidad de reconocer y si cuando posible reparar el daño que causamos al otro, eso nos ayuda a acercarnos más en el tipo de justicia que Dios tiene. ¿Pensáis que la justicia de Dios nos ayuda a caminar por el buen camino, digamos, a ir por el buen camino? ¿La justicia de Dios es restitutiva? Sí. ¿Es correctora? Sí. Es salvadora. Es salvadora. Exactamente. La justicia nos salva. Sí. Salva. Deuteronomio 32, versículo 4, dice, empieza a decir, Él es mi roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Así es. Muy bien. A veces en la justicia, en la calle se ve de otra manera. Y creo que nos gustaría, ¿no?, escuchar la opinión de los amigos Claro que sí. que están en la calle, a ver qué opinan sobre este tema, sobre la justicia. Y les quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo se puede aprender a confiar en la bondad de Dios aún en los momentos difíciles, cuando las cosas no van bien en tu vida?
Escuchar la opinión de la calle siempre es muy interesante y la verdad es que agradecemos mucho las respuestas que nos dan y sobre todo los comentarios que nos dejan en nuestro canal de YouTube. Ahora, volviendo a la sala con nuestros amigos, me gustaría introducir otro tema que me parece muy interesante. En de los 2 siguientes apartados de la escuela sabática nos presenta que el carácter de Dios es inmutable. Sin embargo, la siguiente lección nos habla de un Dios arrepentido. Podríamos pensar que es contradictorio, pero el planteamiento inicial que os hago es el siguiente. El refrán popular, a mí me gustan mucho los refranes y los dichos, en España hay muchos, nos dice que es de sabios cambiar. Sin embargo, bueno, de cambiar y de corregir. Lo hacemos constantemente y sobre todo cuando maduramos y cuando nos hacemos mayores. ¿Por qué pensáis que Dios no actúa así o en Dios no ocurre estas cosas? Hablando de su inmutabilidad. Primero, porque los cambios tienen que ver, están relacionados con el espacio y tiempo. Yo tomo una decisión hoy, en un determinado tiempo, una determinada acción en un espacio y veo, no, lo que tomé la decisión ayer no, fue mal, fue fatal. Mejor que hoy ya no lo vuelva a tomar. Pero a Dios no le sucede eso porque Él está fuera del tiempo y el espacio. Él es quien creó el tiempo y el espacio. Por eso en Malaquías 3:6 dice que yo no mudo, o sea, no cambio. O sea, Dios no cambia. Entonces, como Él está fuera del tiempo y el espacio, entonces no se aplica. Bueno, pero esto del tiempo y espacio, no sé, me suena muy metafísico. Lo cierto es que tenemos en la Biblia algunos versículos, y ahora introduzco otro tema para que tengamos dos y podamos responder, que dice que Dios a veces se arrepiente. Claro. Entonces, si te arrepientes, yo normalmente me arrepiento cuando me equivoco, ¿no? Y ya no puedo echar para atrás, porque el tiempo que tenemos en esta vida es lineal y no podemos dominarlo. Entonces tenemos la idea que Dios es inmutable, pero a la vez tenemos versículos que nos dicen que cambia. Arrepiento. Claro. Pero lo que Sí, Dios no lo cambia que- es su carácter. Sí, El carácter Dios de no- Dios es perfecto, el Ajá. carácter de Dios es amor y también la Biblia nos muestra en Santiago, el capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es en el Dios que nosotros creemos. El Dios que ha sido, es y será por siempre un Dios amoroso y compasivo. El Dios que no varía, el Dios que su perfección alcanza el amor y la justicia al mismo tiempo. Y a mí me gusta pensar que no está de un humor hoy, de otro humor mañana, que quiere hacer una cosa hoy. O sea, nosotros podemos estar seguros que Dios no cambia. Si Dios ha dicho, caminen por aquí, es por ahí porque nos conviene. Y me encanta saber que Dios más bien nos permite libertad para que decidamos, pero Él no cambia. Y Sí, aún, perdón, Ruth, yo quiero dejar algo que dice la maestra un poquito más claro para los que nos están escuchando. Dios no cambia. Y la Biblia a veces trae la expresión que se arrepintió. Pero los estudiosos del hebreo dicen quizá la mejor traducción es que sintió pesar. Pero ¿qué es lo que cambia? Por ejemplo, hay una sentencia para el pueblo. Si obedece, bendición. Exacto. Si desobedece, maldición. Pero si yo obedezco, la sentencia cambia Exacto. a mi favor o en contra de mí. Es lo mismo que pasó con los de Sodoma, los antediluvianos, antes del diluvio, y que Dios dice, mira, y si los de Sodoma encontrara 10, la decisión de Dios de destruir cambiaría. O sea, la sentencia para mí, o a mi favor o en mi contra, cambia mediante la decisión que yo tomo. No es Dios que está cambiando. Dios ya me muestra el panorama general, que si vas por este camino, la consecuencia es esta. Y si vas por esto, es esta la Tenemos un caso, un relato en la Biblia que es muy evidente, en el caso de Jonás, ¿no? Exacto. Que todos conocemos desde niños ya la historia de Jonás y el gran pez y tal. Pero quería preguntarle a Ruti, tú que sabes de psicología, ¿nos resulta confiable, seguro,
como decía Thais, el hecho de apoyarnos o tener un referente que sabemos que no cambia, o sea, que no va a cambiar su actitud, que si dice que esto es blanco, y si dice que es negro, negro, porque nos da mucha inseguridad estar rodeado de gente que un día te dice una cosa y al día siguiente te dice otra. La inestabilidad. No, los seres humanos definitivamente necesitamos constancia. Exacto. Para poder incluso planificar, organizar y estructurar nuestra vida. Y me es casi obligatorio igual poner otro ejemplo. Y justamente no tiene que ver de pronto con psicología, pero creo que todos conocemos los casos de las personas que llegan a desarrollar diabetes, o se les diagnostica diabetes. Y sabemos que de pronto nos pasa como por ahí a los 50, 60 años y ha sido una cadena de malos hábitos durante mucho tiempo. Pero llega un momento en el que ya tal vez está avanzada la enfermedad y llegan a tener problemas en sus extremidades. Y muchas veces, como la sensibilidad se pierde, en los dedos de los pies suelen generarse ciertas heridas que generan infección y llega un momento en el que a veces hay que cortar el dedo, hay que cortar complicar mucho. Entonces, calza muy bien con intentar entender todo este tema de que si cambia o no cambia. Dios nos diseña como seres saludables, perfectos, nos da alimentos naturales, pero nosotros muchas veces por falta de tiempo, por pereza, vamos descuidando el cuerpo que deberíamos cuidar. Y llega un momento entonces en el que podemos estar en medio de una condición física, un problema. Y si llegáramos a estar en esa situación y nuestro dedo se infectó y nos dice el médico, necesito cortarlo antes de que lo que tengas que cortarte es el pie, ¿qué decisión tomarían ustedes? ¿Se dejan el dedo o dicen córtelo? Ya te lo digo en otro momento. Creo que todos, aunque nos duela cortar ese dedo, no diríamos... queremos perder el pie. Exacto, prefiero poder seguir caminando, poder tener una vida un poco más activa. Y me hace pensar, ahora que mencionaban Sodoma y Gomorra, porque el pecado de ellos era tanto que estaba empezando a contagiar a los otros pueblos que vivían alrededor. Y Dios dice, necesito no permitir que esto se expanda más, porque las personas de los otros pueblos también eran hijos de Dios. Sí. Y Él los amaba tanto que quería protegerlos y cuidarlos. Y el fin con Israel era que pudieran reflejar ese carácter y fuera como si de pronto nos dieran una medicina que nos limpia, nos purifica, nos transforma. Y es ahí entonces donde podemos empezar a entender un poquito mejor esto de que me duele, no es de pronto me arrepiento de que no, me duele tanto haberlos hecho, me duele tanto dar esa libertad porque no estamos haciendo un buen uso de ella. Sí. Bueno, en este caso en la elección siempre tenemos la suerte de contar con el experto. Y ahora vamos a hacer una pregunta, a ver qué opina él sobre lo siguiente. ¿Por qué es tan importante reconocer que la gloria de Dios está ligada a su bondad? ¿Cómo corrige esto una teología de la gloria divina que enfatiza solo el poder sin destacar simultáneamente el amor y el carácter de Dios? Esta pregunta es muy importante y muy oportuna, especialmente en nuestros días. Todos sueñan, desean, y es lo que promueve nuestra sociedad, de imponerse, de tener el poder de quien manda, y se ha creado a veces una lucha ficticia entre el hombre y la mujer, quién impone, y en muchas otras áreas de la vida, quién manda. Y bajo esta perspectiva muchas veces se ha discutido acerca de la gloria de Dios. Es poder, es dominio, Él es el soberano, pero interesantemente la palabra de Dios, como hemos estudiado durante esta semana, nos hace recordar que la gloria de Dios tiene que ver más que con poder, con su carácter amoroso. Y que ese amor es lo que le da grandeza al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios. Mientras que en la historia de la humanidad, los grandes imperios, los grandes emperadores se han destacado por ser crueles, por imponer su voluntad, por mandar, exigir, dominar y controlar. Pero el amor de Dios es distinto. Es un servicio amoroso y un servicio a los demás. Esto nos recuerda lo que dice el Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Esa unión de justicia y amor
es algo sorprendente que aparece en la palabra de Dios y sobre todo se manifiesta en la cruz. La justicia exigía la muerte del pecador. Cristo muere, pero esa misma muerte revela el amor de Dios. Como siempre, damos las gracias al experto por su aportación que enriquece las opiniones que tenemos aquí en el grupo de Escuela Sabática. Pero ya entramos en el último apartado, en el último segmento, y me gustaría lanzaros un comentario a ver qué opinamos. Estamos más o menos en el apartado jueves, donde nos habla de aferrarse al amor y a la justicia. Hemos explicado antes que son dos conceptos que, aunque podría parecer contradictorios, o algunas personas lo ven como contradictorio, nosotros lo hemos explicado y entendemos por qué es así. Pero Dios, que es tan bueno y da por igual a justos como a injustos, y al que lo acepta como no lo acepta, que cuando sale el sol sale para todos y cuando llueve, llueve para todos, la pregunta sería, ¿la justicia también es así? Porque está claro que hemos dicho muchas veces, y no hay discusión, que el amor de Dios es para todo el mundo. El sacrificio de su muerte y la salvación es para todo el mundo. Pero hay una justicia, y esa justicia, no sé, me gustaría saber vuestras opiniones, si pensáis que es igual para todos. Pues cuando uno lee la Biblia se da cuenta que así como el amor de Dios es distinto al amor que sentimos nosotros los seres humanos, así también la justicia de Dios es distinta. Y cuando leemos el Sermón del Monte, que Jesús vino, encarnó acá para mostrarnos a Dios. Él vino a mostrarnos el Padre. Él vino a mostrarnos esa justicia. Y leemos en Mateo 5, habla, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. En eso era que se creía. Esa era la justicia en la que se creía. Pero Él siempre dice, vayan más allá. ¿De qué les sirve amar solamente a los que ustedes los aman? Porque entonces ahí Jesús nos enseña, eso es muy bonito, pues esa es la justicia del hombre. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué mérito es que me tiene? encanta porque dice con preguntas. Y allí viene el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sed pues vosotros justos. Apliquen la justicia de Dios. Es lo que yo saco de aquí. Muy bien. Que yo tengo una opinión, no digo diferente, pero Complementaria. complementaria. El amor de Dios es para todos. Por más que yo sea un pecador, el peor pecador, Dios va a seguir amándome. Así es. Pero la justicia es condicional. Es condicional, le explico, en el sentido de que si yo sigo siendo este pecador, me voy a perder, voy a ser destruido. Pero si yo cambio, entonces mi sentencia, o sea, la justicia cambia. El texto A mi nos favor. dice, si no hay arrepentimiento, entonces la justicia no cambia. No cambia. Pero si hay Si hay arrepentimiento, sí cambia. Pero el amor de Dios no cambia. Si yo no me arrepiento y me pierdo, no quiere decir que Dios dejó de amar en un momento de mi vida. Dios sigue amando. O sea, yo percibo más o menos eso. Es como filosofar, ¿verdad que sí? Estamos como filosofando. Pero es bien interesante aterrizar esa idea. Seguramente Ruth nos va a aterrizar con sus maravillosos ejemplos. Bueno, para complementar el punto de Cristóbal, es un poco riesgoso de pronto decir que el amor sí, la justicia no, porque antes hicimos énfasis en que van de la mano. No existe una sin la otra y la lección es clara. Debe haber amor en la justicia y debe haber justicia en el amor. Entonces, si tomamos esa primera premisa, necesitamos equipararla en esta otra. La justicia es para todos, pero ¿en qué sentido quiero hacer más clara? Si yo vivo en medio de un mundo de pecado y las circunstancias difíciles me tocan, ya sea que yo haya tratado bien a alguien, esa persona no me correspondió, o yo hice mi mejor esfuerzo en alguien y el crédito se lo llevó otra persona. Es decir, día con día estamos experimentando situaciones injustas. Cuando sea el momento en que Dios haga justicia en todos los aspectos, va a ser justicia para mí también.
Porque entonces esas otras personas que de pronto se quisieron aprovechar de mí, de pronto estuvieron maltratándome, haciéndome daño, también van a recibir su resultado de consecuencias. Y quiero, para profundizar un poquito más, recordar lo que dice Romanos 2, que dice, por la dureza, 2:5, perdón, por la dureza y por tu corazón, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del juicio justo de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que hacen bien y gloria y inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen y que obedecen a la injusticia. Es decir, cada una de nuestras decisiones nos van a dar al final un resultado. No es que Dios quiere, no, solo porque, no sé, contra ti porque sí y contra ti porque no, no es así. No es me caes mal. Nosotros solitos vamos acumulando, así como vamos a acumular tesoros en el cielo, podemos acumular estos momentos difíciles de perdición eterna. Entonces, no está en Dios ese momento de, Él es el malo. Somos nosotros mismos los que vamos cosechando. Mi comentario justo va en base a ese texto y al desfez final del Apocalipsis. No cuando dice que la justicia cambia, la aplicación de la justicia, no desde la perspectiva de Dios, no es Dios que está cambiando, porque Dios ya me mostró el panorama general, pero mis decisiones pueden cambiar esa aplicación. Claro, porque no vas a recibir tú el castigo, el castigo lo recibió Jesús. Exactamente, es lo que cuando yo confeso a mis pecados, entonces la justicia de Jesús, o sea, pasa a Jesús, Jesús me representa, entonces en ese sentido que cambia mi condición y mi destino, no cambiar la esencia y el carácter de Dios. Si me lo permitís, lo que es justo es nuestro tiempo. Sí, porque prácticamente ya se terminó. Nos quedan pocos segundos para la última idea, el último mensaje rápido. Adelante, en el orden que queráis. El amor y la justicia siempre van de la mano. Exacto. Muy bien. Me encanta saber que creo en un Dios que es justo y amoroso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Dios. Muy bien. Y yo para terminar añado que la justicia de Dios es justa, especialmente para los que esperan la justicia. Amén. Queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Os esperamos en el próximo programa de Escuela Sabática Universitaria.